iniciamos una serie de predicaciones. ¿Quién sabe cómo se llama la serie que hemos comenzado? Muchas gracias. En los postreros días, ¿sí? ¿Estabais con eso o no? ¿Con esa onda? En los postreros días. La verdad que es un título muy emocionante porque no solamente vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver con Apocalipsis, como algunos esperan y demás, sino que en diferentes textos la Biblia dice esta frase, en los postreros días. Y es interesante porque cuando habla de los postreros días, se refiere, puedes bajar un poquito, está muy alto, se refiere a que nos habla de un reino que se establecerá, el reino de Dios. No sé si conoces el final de la película, te puedo hacer spoiler, ¿vale? Pero el final de la película es este, Dios vence. Dios llega con su gloria poderosa, aunque los tiempos se pongan difíciles y aunque haya gente que empiece a decir, bueno, ¿qué pasa? Dios vence, porque Dios ya ha vencido. Él ya venció, pero Él viene para manifestar y para establecer su reino entre nosotros. Es lo que muchos teólogos llaman el ya, pero todavía no. Estamos ya en esa salvación, pero todavía estamos en este tiempo. Y los postreros días nos habla de esa gloriosa venida, pero también, como Mauricio decía la semana pasada, nos lo expresaba de una forma muy bonita, que la Biblia también lo dice, y es como un parto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Como un parto. No sé, los que habéis vivido esa experiencia, yo la viví hace poco y la verdad que no es muy agradable el proceso, pero después viene el gozo, ¿verdad? Qué alegría, ¿no? Cuando ya tienes a tu hijo, a tu hija en mano, o tu nieto, tu nieta, es un gozo, pero el proceso es difícil. Y la Biblia es interesante que nos habla, pero también nos habla de ese proceso. Y en ese proceso hay cosas como lo que se habló la semana pasada, cuando dice, en los postreros días derramaré, ¿de qué? De mi espíritu. ¿Dijo quién? ¿Quién? El Señor. En los postreros días derramaré de mi espíritu. Ahora, tengo una pregunta, honestamente. ¿Cuántos quieren que Dios derrame más sobre su vida? Espérate, vamos a hacerlo otra vez. ¿Cuántos quieren que Dios derrame más sobre su vida? ¿Cuántos quieren que Dios derrame de su espíritu sobre su vida? Amén, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de esto y qué glorioso es esto. Entender, y yo me apasionaba con esta serie cuando también la hablaba con Mauricio, de que en los postreros días, en los tiempos que estamos viviendo, Dios va a derramar aún más de su espíritu. Y dice que los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños, dice, porque yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y como decía Mauricio, no importa si tienes 5 años, como si tienes 100 años, Dios quiere derramar de su espíritu y quiere usarte a ti y usarme a mí para su gloria. Amén. Y yo me emocionaba, de verdad, venía escuchándola antes de recoger a mi amigo Andrés en el camino, venía escuchando la predicación, la pusimos nada más comenzar, pues son muchas horas de viaje. Emocionado escuchando esa predicación, qué buena palabra. ¿Sí? ¿Os recordáis la palabra la semana pasada? Vale. Y de verdad que estaba muy emocionado. Y decía, Señor, yo quiero que tú derrames de tu espíritu sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre las familias, Padre. Pero en un momento determinado, mientras que escuchaba esa predicación, fue como que el Espíritu Santo me golpeó. Como que yo sentí que el Espíritu hablaba a mi espíritu y me decía estas palabras. Yo voy a derramar de mi espíritu sobre mis hijos. Pero continúa leyendo el texto. Y yo me quedé así y dije, vale. Y el texto continúa de la siguiente forma. Lo vamos a ir leyendo aquí para que no tardemos tanto. Continúa de esta forma. Dice en Hechos 2, 37 y 38. ¿Lo tiene? Al oír esto, dice que Pedro expone estas palabras en el libro de Hechos y dice que la gente, los judíos, los que habían venido de otros lugares, dice que al oír estas palabras de que Dios derramaría de su espíritu, se compungieron y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué haremos para recibir este don, este regalo, este derramamiento del Espíritu? Y entonces fíjate lo que le dice Pedro, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Qué interesante esto. Mira, hace unos años había una persona aquí en la iglesia, ya no está por motivos de su familia, se fue a vivir a otro lugar, motivos de trabajo, típico, ¿no?
Pero había una persona que me dijo, pastor, yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero recibir cosas de Dios. Y yo le dije, tenemos la palabra más segura, la Escritura. Amén. La palabra nos revela, nos habla. Sí, sí, pero yo quiero que Dios me hable a mí audiblemente, que yo pueda escucharle, como hay muchos que dicen, tal, yo quiero ver cosas de Dios. Y ¿sabes qué? Yo le dije, estaba empezando en el ministerio y le dije, vale, pues vamos a orar por eso. ¿Tú estás orando? Dice, sí, yo oro. ¿Tú estás leyendo la Biblia? Sí. Digo, bueno, pues vamos a estar orando por eso. Y empecé yo a orar por eso. Señor, muéstrate a su vida, muéstrate, revélate, háblale, Señor, porque yo sé que tú hablas, yo sé que tú tienes palabra. Y al tiempo le pregunto, oye, no, perdón, me viene la persona y me dice, es que Dios no me habla. Y yo digo, ¿no has escuchado la predicación? Sí, sí, pero es que yo quiero que Dios me hable a mí directamente, tener esas experiencias sobrenaturales, no sé qué. Y, y yo me frustraba, porque decía, es que yo llega un momento que humanamente no puedo, yo puedo orar, pero ¿sabes qué? Después, pasado el tiempo, pasado unas semanas, cuando ya se marchaban, no sé cómo fue la cosa, pero me reveló algo que había en su vida. Y me dijo esto. Nadie lo sabe, pero yo estaba teniendo relaciones sexuales con una persona. Y claro, cuando me dijo aquello, yo dije, "Ah, ahora entiendo. Claro. Si hay pecado, ¿cómo Dios se va a mostrar? ¿Cómo Dios va a hablar? ¿Cómo Dios va? Y quiero decirte algo, y quiero decírtelo con el temor al Señor, de verdad, porque hoy tenía preparado un tema que tocaré la próxima semana, pero el Señor ponía muy fuerte esto en mi corazón. Hermano, no pretendamos que un domingo en la iglesia ocurran cosas gloriosas en nuestra vida si nuestra vida entre semana no es una vida de arrepentimiento. En otras palabras, si no es una vida, y esto es lo que quiero hablarte hoy, de santidad al Señor. A veces venimos el domingo con todas las expectativas de que ocurran cosas gloriosas, pero luego en nuestra semana es como que parece que es totalmente diferente. No vivimos en esa santidad, en esa integridad al Señor. No hay un continuo lavamiento, no hay una vida que glorifique a Dios. Y podemos hablar del derramamiento del Espíritu de los postreros días, pero eso no va a ocurrir si no hay gente, como le dijo Pedro a los judíos de aquel momento, que se arrepiente y se vuelva al Señor con todo su corazón. Si no hay gente como los discípulos que estaban en el aposento alto buscando del Señor con una vida en santidad, con una vida en integridad, una vida que glorifica a Dios. Y fíjate lo que dice la Escritura en relación a los postreros días. En Efesios 5, 25 al 27, si puedes acompañarme, Efesios 5, este va a ser el texto que vamos a leer. Efesios 5 del 25 al 27. ¿Lo tienes? El contexto habla del matrimonio, ¿vale? No vamos a hablar hoy del matrimonio, pero quiero sacar y extraer lo que Pablo dice acerca de Cristo. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando Pablo quiere hablar del matrimonio, utiliza el ejemplo de Cristo y la iglesia. Dice, así mismo como se entregó por ella, para santificarla, fíjate, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, mira, me encanta esta frase, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este texto es muy interesante porque nos habla de que el Señor, el día, en los postreros días, cuando Él venga, viene a por una iglesia no de cualquier forma, sino una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y para entender esto, tenemos que entender el contexto judío de lo que era una boda. Mira, cuando una persona, un hombre y una mujer, ¿vale? Se comprometían, no existía el concepto de noviazgo, sino que se comprometían para casarse, a partir de ese momento ya era como que estuvieran casados. No habían tenido relaciones sexuales todavía, no vivían bajo el mismo techo, pero ya era como si estuvieran casados.
Pero en el contexto judío ocurre algo muy interesante y es que cuando se comprometen, el hombre no ve a la mujer durante un tiempo. El hombre se prepara para ese momento, para la boda, y la esposa también se prepara, o la chica en este caso se prepara también para la boda. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre presenta lo que algunos conocéis como la dote, ¿no? Como eso al padre, el regalo, ¿no? ¿Y la chica qué hacía? La chica se preparaba también, yo qué sé, se arreglaba, aprendía cosas del hogar. Y en ese sentido era un proceso de unos 5 a un año, sin verse. Ahí también había otra figura que era el amigo del novio, que otro día lo expresamos. Pero ese tiempo, que es un periodo de intervalo, que le llaman, era un tiempo donde cada uno tenía que prepararse para la boda. ¿Sabe? La Biblia nos habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Un día Cristo estará con su esposa. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Pero lo que estamos en ese periodo de intervalo es para prepararnos. Y lo interesante es que Pablo utiliza esta metáfora porque muestra, si os dais cuenta en el texto, muestra a Cristo también como haciendo una obra sobre la iglesia. No está expresando a Cristo ahí como novio, sino como Dios, como Señor. Entonces dice que Él la prepara, versículo 26 creo que, para santificarla. Ahí está el proceso, el lavamiento del agua. Y dice, para que sea sin mancha y sin arruga. Y mira, la intención del Señor es que cuando su iglesia gloriosa se presente delante para la boda, no haya mancha ni arruga. Y este sentido, aunque suene una palabra un poco fea, impureza podría ser, pero hay una palabra que cuando yo lo investigaba suena muy feo, ¿vale? Pero la calle lo utiliza, escoria, ¿no? Escoria es algo impuro, algo que no sirve, pero se refiere, la palabra escoria no se refiere a algo de mancha, se refiere a alguien, a persona. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor está preparando una iglesia gloriosa, pero Él tiene que limpiarla. Por eso la Biblia dice que llegará el día en que el Señor diga, venid a mi diestra, benditos de mi Padre. Pero también dirá, venid a mi izquierda, no os conocí. Por eso la Biblia dice que el trigo tiene que crecer con la cizaña. Pero llegará un momento en que la cizaña será quitada y será quemada. Hermano, Dios no va a permitir que haya una iglesia manchada, una iglesia impura, que haya arrugas, que haya manchas espirituales, manchas morales. Él va a ir trabajando y limpiando su iglesia. Y la mayor honra que una novia le puede dar a su futuro esposo es estar santa, limpia. En este caso podría ser, ¿no? Virgen, ¿no? El Señor viene a por una iglesia que sea santa. Y hoy vamos a hablar de la santidad del Señor. Y la primera cuestión es saber qué es la santidad. ¿Os suena esta palabra, santidad? Hay mucha gente que confunde la palabra santidad con perfección. La palabra santidad, cuando habla de perfecto, solamente es para Dios. Pero cuando habla de nosotros, no se refiere a perfecto. Se refiere a apartado. En el hebreo, kadosh, apartado. Entonces yo puedo decir, yo no sé si tú puedes decirlo, pero yo en mi caso digo, yo soy santo, porque soy apartado para Dios. Me he consagrado. Un día conocí al Señor y he entregado mi vida a Él. Yo ahora vivo para Él, decía Pablo. No vivo para el mundo. No vivo para mí mismo tampoco, vivo para Él. Entonces aquel que decide vivir para Cristo lo que hace es que se consagra. Vive para Él, se aparta para Él, se separa para Él, se aleja del mundo. Esto no significa que tú dejes de hablarle a tus vecinos, que tú dejes de hablarle a tus familiares que no son cristianos. No, lo que haces es que ya no convive ¿con qué? Con el pecado. Eso es santidad. No somos perfectos, pero como veremos después, somos perfeccionables. Podemos crecer en esa santidad. Primera cuestión, entender qué es santidad, separado para Dios. Pero la otra cuestión es entender, y esto me impresiona mucho en la Escritura,
que Dios se revela como un Dios santo, como un Dios perfecto. Y si algo tiene Dios, es que no habita con el pecado. No habita con el pecado. Quizá nosotros la santidad de Dios nos cueste entenderla en su plenitud, este atributo, porque este atributo es de lo más poderoso y de lo más grande. Fíjate algo interesante en la Escritura. Cuando Dios habla de amor, dice que Él es amor, ¿verdad? Cuando habla de paz, príncipe de paz. Pero cuando habla de santidad, es interesante que lo repite 3 veces. Cuando se repite algo es que tiene mucha importancia. Y hay varios textos donde dice, santo, santo, santo es el Señor. Otro texto, santo, santo. No dice, bueno, bueno, bueno es el Señor. No, sino que es a la santidad a la que se refiere. Porque la santidad es la esencia de Dios. Dios no convive con el mal, con el pecado. Dios es perfecto en su esencia. Y tenemos que entender que cuando la santidad de Dios es manifestada, cuando tú y yo entendemos quién es Dios en su santidad, en su plenitud, algo que quizás humanamente nos cuesta concebir y entender, pero cuando podemos tener esa revelación en el Espíritu de la santidad de Dios, ¿sabes lo que ocurre en nuestras vidas? Que hay temor a Dios. Cuando una persona se supone que se ha convertido a Cristo, se ha entregado a Él, una de las cosas que empieza a ver es temor a Dios. Y ese temor a Dios me lleva a vivir una vida ya no como yo quiero, sino honrándole a Él. ¿Ese temor es miedo? No, no es miedo. No es decir, ay, Dios me va a mandar un rayo. No, es saber que Dios es y está presente. Entonces, aquel que tiene temor a Dios vive siendo consciente de que Dios está en su trabajo, de que Dios está en su casa, de que Dios está en la iglesia, de que Dios está en la calle, de que Dios está en todo lugar. Y si algo necesitamos es tener temor de Dios. Una de las cosas más tristes que hay en la calle es que no hay temor de Dios. Pero a veces en la propia iglesia tampoco hay temor de Dios. Si yo algo oro para que las generaciones nuevas, los niños que se hacen jóvenes, haya en su corazón es temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios, hay una vida que trabaja y que busca el consagrarse y el vivir en esa santidad. El temor a Dios es una virtud, es un regalo que Dios también nos da. Fíjate lo que dice el Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. Si tú temes realmente a Dios, puedes tener esa comunión con Él y puedes conocer los planes, los propósitos del Señor. Si hay temor a Dios. Ahora, te hago esta pregunta. ¿Por qué no hay santidad muchas veces en la congregación? ¿Por qué no hay santidad muchas veces en medio nuestra? No digo en la iglesia, hablo en general, ¿no? Pregunta. ¿Sabéis por qué? Porque como en la calle que a veces criticamos, muchas veces en la propia iglesia tampoco hay temor de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muchas veces tampoco hay temor de Dios. Porque Dios desea que nosotros vivamos en ese temor y en esa santidad a Él. Primera de Pedro 1:15, mira lo que dice este texto. Dice, sino como aquel que os llamó es, ¿qué? Santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Qué interesante esto. Dios dice, oye, si tú tienes comunión conmigo, estás muy alto, bájale un poquito, por favor. Es que se está acoplando. No sé dónde es, pero se oye muy agudo. Si tú tienes comunión, ahí, perfecto, gracias. Si tú tienes comunión con Dios, si tú amas a Dios, si yo amo a Dios, lo que Dios espera de nosotros es que seamos santos. Dice, porque igual que yo soy santo, yo quiero que vosotros seáis santos. Fíjate que no es una opción, es un mandato. Sé santo porque yo soy santo. Aquel que teme a Dios se supone que va a vivir en esa santidad. Y mira lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. En todo aspecto. Ahora vamos a ver un poquito y vamos a desglosar esto, pero en todo nosotros tenemos que vivir en esa santidad. Ahora,
Santidad, repito, no es perfección. Santidad es apartado para Dios, es consagrado. Cuando yo me acerco a Dios, cuando yo digo, Señor, quiero vivir bajo tu voluntad, bajo tu dirección, yo empiezo a escudriñar la Escritura. ¿Sabes lo que pasa? Que como Dios es tan santo, yo no soy santo, pero como Dios es tan santo, la santidad de Dios se va pegando en mí. Antiguamente, me gusta poner este ejemplo, pasaba que cuando, ahora no nos estamos dando 2 besos, ¿no? Pero a mí me pasaba a veces que cuando había gente en la iglesia, a lo mejor, que se echaba mucho perfume. ¿Cuántos se echan mucho perfume? ¿Os echáis mucho perfume? Yo me echo mucho perfume también. Cuando se echaban, sobre todo las mujeres que se echan perfume, madre mía, que yo creo que ya ni se huele tanto perfume. Y cuando te acercaba a alguien y decía, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, le dabas 2 besos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me iba y me sentaba, yo digo, ¿huelo a mujer? Y yo me ponía a pensar, digo, claro, es que, pero hace un segundo que le he saludado, le he dado 2 besos, pero ya me he impregnado de ese. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú estás cerca, la santidad de Dios se impregna en nosotros, se va pegando. Cuando tú te acercas a su palabra, la santidad de Dios se va pegando en nosotros. No somos santos, hermano, no somos perfectos, pero sí en su santidad podemos ser nosotros también santos. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y mira, la santidad tiene 3 etapas, ¿vale? Rápidamente. Como digo, esto es mucho, pero la primera es que cuando una persona conoce a Cristo, hay lo que se llama la regeneración. Mauricio hablaba del avivamiento, que también tiene que ver con esto, regenerar, volver a dar vida. La persona regenera, nace de nuevo. ¿Había escuchado esa expresión? ¿Qué significa eso? Pues que yo antes tenía un estilo de vida, he conocido al Señor, he decidido caminar con Él, me consagro a Él y entonces ya mi antigua vida queda atrás. Por eso el texto de Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, decía Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La primera etapa que ocurre en una persona que se ha consagrado, que se ha apartado para Dios, es que deja esa antigua vida que practicaba. Pero Pablo le dice esto porque ellos no la habían dejado. Santidad tiene que ver con nacer de nuevo, tiene que ver con que ya no tengo el ADN del mundo, sino que ahora tengo el ADN de mi Padre. Mi comunión con Él, mi relación con Él me hace dejar esa antigua vida y comenzar una nueva vida en el Señor. El segundo proceso es el proceso, lo que venimos hablando, de alguna forma, el proceso de santificación. Y este proceso, hermanos, dura toda la vida. Hemos sido liberados del pecado, ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para Dios, pero reconocemos que aún estamos batallando con el pecado. Y por eso nosotros tenemos que de alguna forma entender primeramente que el que gobierna nuestra vida es Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Esto es un trabajo conjunto. Dios hace su parte, pero yo también tengo que hacer la mía en este proceso de santificación, donde vamos siendo cada vez más perfeccionados. ¿Sí? Perfeccionados. Tú y yo tenemos que ser perfeccionados. Yo no me cansaré de decir que una persona que ha conocido al Señor no puede estar siempre con las mismas batallas, con las mismas luchas, porque vamos siendo perfeccionados. Vamos avanzando en teoría. Vamos conociendo más al Señor. Vamos siendo mucho más santos. Dios nos ayuda en ese proceso. Y ahora mira, como decía antes el texto, la santidad tiene que ver con un todo. La santidad no es solamente el domingo por la mañana, a las 12:30 de la mañana. La santidad tiene que ver con cada momento y tiene que ver con cada área de nuestra vida. Tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las palabras, tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con todo lo que somos. La santidad tiene que reflejarse en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Y hay un proverbio que dice, tal cual piensa el hombre, así es él. Mira, la Biblia habla de un concepto también que alguna vez también lo hemos predicado, la concupiscencia, las tentaciones. ¿La tentación es pecado? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Jesús fue tentado? Vale. Jesús fue tentado, pero pecó. ¿Tú puedes ser tentado? ¿Y puedes pecar? ¿Sí o no? Depende. O sea, ¿sí o no? Depende de qué. ¿Depende de qué? De la decisión que tome. Todo, hermano, fíjate, y esto es importante entenderlo,
Todo comienza con un pensamiento. Con un pensamiento. Mira, hay un filósofo, psicólogo que se llama William James y decía esta frase. Siembra una idea, alguno a lo mejor la conoce, y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Mira, realmente las mayores batallas las tenemos en nuestra propia mente. Cuando yo estoy en mi día a día, hay pensamientos que vienen a mi cabeza. Pero yo decido qué hago con ese pensamiento. Ahora, si yo doy lugar a ese pensamiento cosecha un deseo. Por ejemplo, si yo me enfado con Andrés, lo primero que viene el pensamiento es grítale. Y yo digo, ahí tengo una lucha interna, es rápida, pero... Y ahora dice, tengo el deseo de... Ya se ejercita. Y ahora después, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es la acción. Y después de eso, el hábito. Hermano, el pecado no aparece así de repente. Cuando un chico y una chica en su etapa de noviazgo, de amistad, tienen relaciones sexuales, no es que un día se despiertan y dicen, uy, estoy desnudo, tú también, uy, no hemos acostado, ¿qué ha pasado aquí? No ocurre así. ¿Cómo ocurre? Con un pensamiento primero. Empiezas a pensar, bueno, ¿y si no pasa nada? ¿Y si después el deseo tú te vas dejando llevar por la carne? Después ya hay una acción, tocamiento. A veces muchas parejas de noviazgo con las que nosotros hemos hablado y tal, no es que ocurre el mismo día, no, va siendo una progresión. Y en nuestra vida ocurre eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con los pensamientos que vienen a nuestra mente? ¿Qué hacemos cuando viene un pensamiento que no glorifica a Dios? Porque todos tenemos pensamientos que a veces no glorifican a Dios, ¿verdad? Mentira, o soy yo el único. ¿Qué hacemos con eso? Mira, lo que tú y yo tenemos que hacer es que cuando ese pensamiento venga, coge el pensamiento, ¿vale? Y lo lleva a la presencia de Dios. Y dice, Señor, quita de mí este pensamiento. Porque en tu santidad no vas a poder. Pero si tú te consagras, si tú estás ahí y dices, Señor, yo no quiero pensar esto, Señor, quita de mí esto, quita de mí el deseo carnal, quita de mí cualquier cosa, cualquier tentación, ayúdame en medio de esto. Si tú estás cerca del Señor, el Señor te ayuda, nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, si nosotros damos rienda suelta al pensamiento, bueno, no pasa nada porque piense esto. ¿Quién se va a enterar de esto? ¿Quién se entera de tus pensamientos? Temor a Dios. Pero realmente tú dices, bueno, nadie se está enterando. Y después eso te lleva a una cosa y otra cosa. ¿Y sabes qué pasa? Que el fornicario no es fornicario porque un día se encontró con que era fornicario, sino porque ha ido cosechando hasta llegar al hábito. Y fíjate que la frase decía, el hábito lleva después a un carácter, ya es parte de su vida. Y eso le lleva, me gusta esto porque dice, a un destino. Hermano, hay un destino glorioso para aquellos que se consagran al Señor, pero también hay un destino triste para aquellos que deciden no consagrarse a Dios y vivir bajo el pecado. Pero fíjate cómo este hombre llega a esa conclusión, hay un destino. Y yo creo, hermano, realmente, y esto es lo que el Señor también ponía en mi corazón, que hay personas que tienen la mente atada al enemigo. El enemigo tiene atada su mente. Y sí, como yo decía en el primer culto, podemos y tenemos que ponernos la mascarilla, pero no nos pongamos la máscara. Porque a veces vamos con todo es perfecto, todo bien. Y quizá en nuestros pensamientos, quizá en nuestro corazón albergamos pecado. Quizá no somos capaces de abstenernos a cosas que Dios nos está llamando a abstenernos. Pecados ocultos quizá. Y Dios nos llama a abstenernos. Cuando una persona decide santificar su vida, tiene que decir no a muchas cosas de este mundo. Y cosas que en su carne quisiera también. Pero tiene que decir no. Y no en mi fuerza, sino con la ayuda del Señor. Tiene que ser firme y huir del pecado. Mira, en esta semana próxima estaremos hablando también de esto, pero Dios es firme con su palabra. El mundo cambia. Hoy dice esto es bueno, mañana es malo. Esto es malo, mañana es bueno, ¿verdad?
Eso lo dice la Escritura. Pero Dios lo que llama pecado es pecado. Dios no te va a decir mañana, bueno, no pasa nada, hijo. No. Dios es firme con su palabra. ¿Y sabes qué pasa? Que tú y yo somos conscientes de lo que es pecado y lo que no es pecado. Incluso la Biblia dice que hay una ley escrita en nuestros corazones del bien y del mal. De tal modo que nadie tiene excusa. Absolutamente nadie. Dios es firme. Pero la pregunta es si nosotros vamos a vivir en esa separación, vamos a trabajar por honrarle a Él o vamos a vivir como queramos. Y aquí es donde entra lo que decía antes, el temor a Dios. Cuando yo estoy en mi casa solo y de repente pongo la televisión y empiezan a salir escenas que no tengo que ver. Yo estoy solo en mi casa, ¿qué hago? Como antes han dicho y me ha gustado, yo estoy solo. No estoy solo. Dios me ve. El que esté temeroso de Dios dice, cuidado. Ante una situación, una pelea, un conflicto, a veces, imagínate, vas con el coche, ¿no? Con el carro, como dicen los latinos, y de repente alguien te pita, no sé qué. Estás solo en el carro. Dios está. Pero ¿cuánto es nuestro temor a Dios? Porque el problema muchas veces es que vivimos como si Dios no estuviera en nuestro día a día. Vivimos como si no pasara nada. ¿Quién me está viendo? Nadie me ve de la iglesia, ¿verdad? No. Aquel que ha conocido a Dios, aquel que ha decidido caminar con Cristo, si algo tiene que tener es temor de Dios. Y ese temor le tiene que llevar a vivir una vida en santidad. El problema es que a veces venimos el domingo, levantamos las manos, adoramos a Dios, pero cuando terminamos el culto, nuestra mente sigue estando con el mismo chip de antes, de la antigua vida, de las cosas del mundo. Oye, si yo tengo que renunciar a ciertas cosas, ciertas amistades, ciertas compañías, es necesario. Lo que no puedo pretender es que Dios derrama de tu espíritu, Dios haz tantas cosas y pretender que todo ocurra el domingo cuando mi vida no está en orden delante del Señor, cuando hay vicio oculto, cuando hay pecado. Tercera cosa, no os pongáis tan serios, la santificación es completa cuando el Señor regrese. Esto también nos da tranquilidad, porque como he dicho, no somos perfectos, pero vamos siendo perfeccionados. Cuando el Señor venga, entonces estaremos en esa gloria eterna y será diferente. Pero ahora mismo también hay veces que uno dice, como decía Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. A veces puedo fallar, a veces puedo equivocarme, pero vuelvo a la presencia de Dios. Y mira, quiero terminar con esto. Acompáñame a Isaías capítulo 6. Me gusta muchísimo esta historia, de verdad, del llamado de Isaías. Isaías ya estaba ejerciendo cierto sacerdocio en aquel tiempo, los tiempos difíciles de la cautividad también. Y él dice esta palabra: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo ¿qué? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y fíjate cómo contesta Isaías en ese momento. Es decir, la majestuosidad, la santidad de Dios se presenta ahí, y Isaías dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando una persona se encuentra con la santidad de Dios, la santidad de Dios es como una luz que manifiesta todo lo que hay. Te doy un ejemplo. Si tú llegas a tu casa y tienes la persiana medio bajada, así medio puesta, y ves el salón, tú puedes pensar, bueno, el salón está recogido, está limpio. Pero en el momento que tú abres la persiana totalmente, te das cuenta de que algunos muebles tienen una capita encima que se llama ¿qué? Polvo. Y ahora dice, oye, pues no está tan limpio como yo pensaba. Pero es necesario
que la luz manifieste lo que hay en nosotros. Lo que hay. Porque a veces esa capita de polvo pensamos que no se ve, pensamos que no tiene importancia, pero Dios quiere quitar todo aquello. Fíjate cómo Isaías, en el momento que esa luz viene sobre él, dice, ¡ay de mí, que soy hombre pecador! Y Isaías estaría ejerciendo ya el sacerdocio, haciendo cosas, pero ¡ay de mí, porque hay cosas todavía en mi vida que no te honran, Señor, que no te glorifican! Y me gusta porque dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, de la presencia, con unas tenazas. Y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando tú y yo, hermano y hermana, y escúchame, esto es lo que quiero decirte, nos exponemos a la luz, somos honestos delante del Señor, con temor a Dios. Entonces el Señor puede limpiar nuestro pecado, puede limpiar todo aquello que realmente está deshonrando en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras conversaciones, en nuestras palabras. Fíjate que Él dice, mis palabras no te glorifican, Señor. Y a veces pensamos que nuestras palabras glorifican a Dios. Si algo, mira, y te voy a ser honesto, si algo, y lo hablaba con Mauricio, si algo el Señor me ha hablado mucho es de mis palabras en este tiempo, la semana de una oración. Yo podía decir, oye, pues, pero me ha enseñado a que muchas veces mis palabras no le glorifican. A que a veces, incluso hasta ciertas bromas, ¿no?, que podemos llegar a hacer, ciertos comentarios que podemos hacer, no le glorifican. Y entendí esto y le digo a mi esposa, estoy aprendiendo muchas veces a callarme, a no decir cosas que no. Y en mi antiguo razonamiento yo decía, tampoco pasa nada que diga eso, ¿no? Pero cuando nos exponemos a la luz empiezan a salir cosas que hay en nuestra vida. Ay de mí, que soy hombre muerto. Ay de mí, que soy hombre pecador. Ay de mí, dice, es una forma como de hasta de arrepentirse. Señor, perdóname. Pero mira cómo es la misericordia de Dios que dice que viene y del altar, del lugar santo, viene y toma y limpia su vida. Mira, como te decía antes, yo creo realmente que, y es mi anhelo, y yo espero que sea también tu anhelo, que Dios derrame de su espíritu aún más. Hemos visto milagros, hemos visto palabras que Dios ha dado. Pero como esa gente le dijo a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentido. Necesitamos hacer un examen de nuestra vida y ver cómo está nuestro corazón. Hoy hablamos de la Santa Cena, ¿verdad? Estos símbolos que representan la sangre de Cristo. Y no lo vamos a ver por tiempo, pero hay un texto también que nos habla de esto. Y mucha gente saca esta expresión, ¿no? Dice, imagínate, le pasa algo y dice, la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? En una acción. O me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Decimos mucho eso, porque la sangre del Señor nos limpia, nos cuida, nos protege. Pero algo que quiero revelarte en esta hora es esto. La sangre también nos dice que por medio de ese sacrificio nos compró. Nos compró. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes éramos dueños, éramos esclavos de otro dueño, el pecado. Pero Él nos compró. Ahora, ¿de quién somos esclavos? De Dios, del Señor. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a pesar de que decimos mucho, la sangre del Señor me limpia, Dios me perdonó, me restauró, pero nos olvidamos de que Él es Señor de nuestra vida. Que ya no podemos vivir como nosotros queramos. Que ya no vivimos en esa antigua vida, sino que tenemos que vivir una vida que le glorifique a Él. Porque Él es el Señor. Cuando estudiamos en el estudio bíblico, el discipulado, el señorío de Cristo, yo siempre digo, este es el tema que más cuesta. Porque no es que es mi Dios que me ayuda, que me bendice, es también mi Señor. Y tenemos que entender esto, que Él es Señor. Y yo tengo que vivir para Él, porque soy de Él. Y honrarle a Él en todo. ¿Cuántos quieren que Dios derrame de su espíritu? ¿Qué haremos? Nos toca hacer una evaluación, hermano, con honestidad delante del Señor y exponernos a la luz.
Da igual lo que creas en tu relación con Dios, yo te animo y como decía el primer culto, oro para que en este día, en esta tarde, esta noche, mañana, puedas exponerte con sinceridad delante del Señor y que Dios haga ver todo lo que hay en ti y en mí. Pero esto tiene que ver también con renuncia, como hemos dicho antes. Y habrá cosas que nos cueste, porque las llevamos como un hábito ya muchos años. Y habrá cosas que no nos gustará dejar. Y habrá cosas que tenemos que empezar a hacer. Y habrá secretos ocultos que tendremos que manifestarlos y comunicarlos. O tendremos que directamente dejarlos. Pero si queremos que Dios derrame su espíritu, es necesario que también vivamos una vida de santidad. Dios viene a buscar una iglesia santa. En los postreros días, Dios viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. No perfecto, pero sí que estén consagrados totalmente a Él. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata,